Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cuentas Sanas. En esta edición, obviamente, con los protocolos correspondientes, cuidándonos del COVID y a distancia, como nuestros invitados. En esta noche, poniéndole una pausa informativa a la jornada de GEN y de Universo 970, vamos a hablar con representantes de las instituciones médicas asistenciales del Paraguay. Sí, los seguros médicos. Julio Ferrari es director ejecutivo de ASISMED y presidente de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay. Quiero saludarlo inicialmente. Julio, ¿está ahí? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Mike? Buenas noches para vos y para todos los que nos están viendo. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Un gusto para mí también, gracias por la presencia. La semana pasada no pudimos realizar este programa porque, bueno, se registraba este hecho que todavía conmueve a la ciudadanía y que sigue manteniendo en vigilia permanente a la familia Denis y a gran parte del país, que fue el secuestro del ex vicepresidente de la República. Pero hoy volvemos a Cuentas Sanas y también sumamos a la conversación a Alberto Navarro Fretes. Él es presidente de Sanatorio Metropolitano San Martín y de ProSalud Medicina Prepaga. Alberto, ¿cómo le va? Muy buenas noches. A ver si puede prender el micrófono, me parece que es lo que está faltando ahí. Alberto, ¿nos Sí, escucha? Mike, ahora te escucho. Ahí Ahora te está. escucho. ¿Cómo le va, Alberto? Buenas noches. Ya, buenas noches, Mike. Realmente nos hicieron esperar. Espero que todo esté solucionando con el problema que ocurrió la semana pasada, que vaya a buen camino y, bueno, disponible o presente para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo reitero el pedido de disculpas también para los participantes esta noche porque la semana pasada tuvimos que abruptamente cancelar el programa por esto, pero hoy sí tenemos una horita, un poco menos quizás, para conversar. Primero, sobre la realidad hoy día de las instituciones médicas asistenciales del Paraguay. ¿Por qué en ese momento era tema y por qué seguirá siendo? Bueno, inicialmente porque el sector público, a través de sus organismos correspondientes, el Ministerio de Salud, decía que llegaban a un acuerdo con las instituciones privadas para que en caso que sea necesario trasladar a una persona e internarla en un sanatorio privado, eso se puede hacer. Y lo que queríamos era empezar preguntándole a Julio Ferrari cómo se maneja una pandemia como COVID-19 en el caso de la gente que tiene un seguro prepago, Julio. Bueno, Mike, primeramente, buenas noches para Alberto. Nosotros como Cámara de Prepaga, que es más fácil de identificarnos de esa manera, lo primero que hacemos es velar por el compromiso que tenemos con todos los beneficiarios de las diferentes empresas. En ese sentido, todos estamos preparados desde aquel inicio de marzo, potenciando todos nuestros servicios, no solo sanatoriales, porque como bien sabemos, todos tuvimos que innovar mucho para ingeniarnos y aprender juntos en brindar un servicio eh, justamente no sanatorial primeramente, que es la mayor batalla y lucha y es el porcentaje mayor de atención a los beneficiarios. Casi todas las empresas crearon call center especializados para poder dar un soporte, creamos urgencias especializadas, creamos lugares en los diferentes sanatorios con diferentes accesos para que la gente que sufre una patología que no es COVID pueda asistir directamente. Todo ese esfuerzo, Mike, lo venimos realizando a partir de marzo. La parte sanatorial ya es la culminación, digamos, o es la última etapa de ya cuando se requiere una internación. Y también estamos trabajando con todos los diferentes prestadores de todo el país, garantizando, como siempre decimos, en un 100% la accesibilidad de eso. Esto que mencionaste y adelantaste y me tocó participar como invitado en la reunión de los sanatorios, que no somos nosotros, es otra asociación, con el ministro de Salud y los diferentes viceministros, y ellos fueron muy claros en eso. Ustedes tienen que garantizar la atención a sus beneficiarios y nosotros queremos saber si ustedes tienen disponibilidad extra. Por favor, avisen al ministerio, ofrezcan, y ahí fue que cada sanatorio fue informando, mira, la verdad que yo podría colaborar con X cantidad de camas, pero siempre poniendo en primer lugar el compromiso que tienen los sanatorios con las empresas de medicina prepaga y nosotros a su vez con los beneficiarios finales.
Y está muy bien, ¿verdad? Que haya esa coordinación. Alberto, en su caso, ¿cómo viene llevando, digamos, estos varios meses ya, una situación que va a continuar y un poco también está este diálogo que se nota que hay con el sector público? No, realmente la pandemia este paro realmente que hubo de la cuarentena tomó un poco de sorpresa. Nosotros no estábamos preparados y creo que mucha gente tampoco estaba preparada sobre todo que no teníamos idea de cómo se iba a comportar. Cuando comenzó se habló de un mes. Hoy estamos a más de 6 meses y bueno, tuvimos que ir adecuándonos a medida que iba pasando el tiempo. En principio eran cambios en las modalidades del servicio de consulta, preparar el sanatorio para un tipo de consulta, cerrar algunos servicios que no iban a ser utilizados en ese tiempo y habilitar otros canales para poder atender, para poder separar el tipo de pacientes también, es decir, los pacientes respiratorios por un canal que no se encuentren con los otros pacientes, pero eso en los primeros meses hemos visto de que las consultas realmente han disminuido un gran porcentaje. La gente tenía miedo de salir, salvo que tenga algún síntoma especial respiratorio, iban a la consulta, o si no, no acudían a la consulta. Así que también esto hizo de que patologías que normalmente necesitan o requieren de una atención temprana para hacer un diagnóstico y terminar en un tratamiento, sobre todo las patologías quirúrgicas, nos llegaban tarde con complicaciones a veces, infecciones abdominales que ya llegaban en peritonitis, es decir, porque la gente no quería consultar, no quería acudir a la consulta por los temores que tenía. Últimamente sí, eso ya fue cambiando, bueno, ya no... Sí, te escucho. No, yo iba a decir, es la realidad, ¿verdad? Todos nos pasó que al comienzo estábamos como mucho más reacios a salir, incluso algunos, como marca bien usted, seguramente generando alguna complicación de salud incluso, ¿verdad? Me parece que era importantísimo arrancar con ese escenario porque quiero llevar la conversación hacia un par de consultas con respecto a lo que está pasando, la cantidad de asegurados y principalmente cómo se adecuan ustedes, porque hoy en día hay una herramienta que me parece clave empezar a hablar sobre el futuro, que es la telemedicina. Eso lo vamos a hacer después de esta breve pausa que tenemos que hacer acá por la señal de Genio Universo 970. Estamos haciendo cuentas sanas, hablando con las aseguradoras, venimos enseguida. Hablando de esto que es lo que nos lleva esta noche a la conversación, hablar un poco con los representantes de las instituciones médicas asistenciales. Julio Ferrari, por un lado, por Asismed y como presidente de la Cámara, y Alberto Navarro Fretes, presidente del Sanatorio Metropolitano San Martín y de ProSalud por el otro. Julio, quiero ir directamente a un esquema medio general. ¿Qué cantidad de asegurados privados hay hoy en el Paraguay? ¿Cuánta gente cuenta con un seguro privado? Nosotros dentro de la CIMAP, que es la Cámara, tenemos aglutinadas 18 empresas y tenemos un censo de unas 450.000 personas aproximadamente. Digo personas porque son menos contratos, pero esto ya incluye la totalidad de la familia. Haciendo y asumiendo las muchas empresas que hay en el interior del país que no están aglutinadas, creemos que podemos estar entre 550.000 y 600.000 aproximadamente como un número máximo de beneficiarios de empresas privadas. Así que ese es más o menos el número, entre 7 y 8% de la población es lo que calculamos siempre, y la Superintendencia de Salud aseveró esos números. Así que esa es más o menos la población que tiene un plan privado. Y eso, si hacemos una comparación, digamos, regional, si es que lo pueden hacer ustedes o lo hacen, en un número en promedio, en base a la cantidad por millón de habitantes, ¿es un número alto, es un número bajo? ¿Cómo lo estiman ustedes, digamos, desde la parte del negocio del asunto?
Hace poco tiempo hicimos un comparativo con diferentes legislaciones y hay países en donde la salud pública es altísima, con un acceso real. Recordad, Mike, que nosotros aquí tenemos que el IPS está con 1.400.000 asegurados, que técnicamente si lo tomamos también como un sistema privado deberíamos sumarnos. Hay otros países en donde se puede optar entre tener el sistema modelo IPS o una privada, entonces la penetración del sistema privado es muchísimo mayor. Entonces es un poquito difícil de compararnos, sin dudas, que si no tuviésemos el monopolio, digamos, que tiene el IPS con todos los empleados que deben tener obligatoriamente un sistema en IPS, podríamos crecer. Hoy en día, con esta legislación actual, Mike, y teniendo en cuenta que una gran cantidad de esas personas que mencionamos están pagando doble, están pagando en el IPS y también en el sistema privado, nosotros vemos un poco difícil que podamos crecer exponencialmente en nuestro negocio, ¿verdad? Lastimosamente estamos con muchas empresas y con muchas personas individuales. Sin duda el gran desafío son esos 5 millones de paraguayos que hoy no tienen un acceso, digamos, a un plan ni privado ni público, digamos, tomando el IPS. Así que sin duda que es bajo, es muy bajo comparativamente a muchas legislaciones, y hay otras en las que el sistema público es 90% también similar a como es aquí. Es como que estos números reflejan un poco la realidad del país, o sea, no le escapan ustedes a, por ejemplo, los altos índices de informalidad a nivel trabajo llevan a esto, ¿verdad? Que no haya atención pública, o sea, nadie esté asegurado, pero tampoco tenga quizás el dinero suficiente o la manera de justificar para poder meterse a un seguro privado. Alberto, ¿hay quizás una especie de promedio de cuánto se paga al mes para tener un seguro, digamos, estándar? Eso varía mucho de acuerdo a lo que le ofrece la empresa, ¿verdad? O sea, el pago depende básicamente de lo que te ofrecen. Muchas veces se funde, uno dice, bueno, voy a tomar esto, es más económico, pero hay que ver comparando con qué, ¿verdad? No siempre lo que es más económico te da una cobertura similar al del que tiene un pago mayor. Y eso es lo que es importante, ¿verdad? Porque a veces uno quiere exigir, o vemos pacientes que exigen como si fuese que está pagando un seguro con otra cobertura. Claro, o sea, yo tengo que entender como asegurado que hay diferentes opciones y hay que ver con mucha atención mi plan hasta dónde alcanza y en qué lugar te empieza a hacer arancel preferencial, en qué lugar te empieza a hacer, bueno, esto ya está exento. Así mismo. Ahí, Mike, si me permitís, porque hace poco estuvimos haciendo una conversación que estamos aprendiendo nosotros. Y nosotros quitábamos un promedio del reporte que pasaron las empresas asociadas a la CIMAP, y en torno a los 850.000 guaraníes más o menos era el costo de un plan familiar estándar. Digo, no es ni el más bajo ni tampoco es uno de alta complejidad. Ese era el valor estimativo que teníamos en promedio entre las empresas, y como bien manifestaste, ahí depende mucho de qué tipo de cobertura querés. Muchos seguros ya tienen hoy en día planes adicionales de alta complejidad en donde pueden ir contratando adicionalmente, Mike. Y también es muy importante que el ratio en el sistema privado es prácticamente 3.5 o 4 por cada titular. ¿Qué quiere decir eso, Mike? Que nosotros tenemos un titular por 4, más o menos, es la conformación familiar. Si uno mira de repente los informes del IPS, ve que tenemos 850.000 titulares y adherentes están en más o menos 600.000. Entonces, muchas veces es importante evaluar esto. Mucha gente puede decir que por ahí el IPS le da una cobertura total a toda la familia. Entonces, el 850.000 o 900.000 guaraníes hay que dividir el valor de los 5 titulares o los 4 titulares, con el caso de tener hijos menores, inclusive 6. Entonces, para tener un poco el valor cápita que nosotros le llamamos, para poder comparar correctamente. Acá quiero
que ambos me expliquen un poco cómo ven, digamos, cuando una familia, una persona toma la decisión. Por supuesto que el elemento financiero es fundamental, pero suele haber otro elemento que tiene que ver con la cercanía. O sea, ¿cuál es el hospital, el sanatorio que me queda más cerca? ¿Cuál es, a dónde voy a poder llegar más rápido? Esos son temas que se tienen en cuenta principalmente, por ejemplo, cuando uno tiene hijos chicos, ¿verdad? Y lo hablo casi desde la experiencia propia. ¿Ven que ese es uno de los valores de decisión o qué más tiene en cuenta el asegurado a la hora de elegir un seguro médico privado? Bueno, tiene en cuenta varias cosas. Tiene en cuenta qué cobertura va a tener, que a veces no se fija mucho. Pregunta quiénes son los profesionales que están en ese sistema prepago. Si yo tengo, hablando de hijos chicos, el que no tenía seguro antes de tener su hijo, o va a tener, o tuvo, pregunta quién es el pediatra que está, con quién va a consultar, a qué lugares, a qué sanatorio, a qué instituciones puedo acudir en caso de urgencia, y seguro que tienen en cuenta eso. También qué cobertura tengo, como decía, si tengo una cobertura de alta complejidad o no, que generalmente ya es para gente de más edad, no para los muy chicos. Se tienen en cuenta varios parámetros para elegir el seguro. Es decir, a veces un mismo seguro, o sea, un seguro diferente te puede ofrecer prácticamente cosas muy parecidas por menor precio en cuanto a lo que sea sanatorio y a lo que sea profesionales, variando en otras coberturas. Y yo coincido, Mike, que sin duda lo primero que uno analiza, obviamente también la trayectoria de la empresa, ahora el historial de cumplimiento que siempre decimos, los sanatorios sin duda o la red de prestadores, porque hoy en día ya hablamos de red de prestadores a nivel nacional. En la gran mayoría de las prepagas hoy tienen siempre uno o los sanatorios, digamos, parte de su grupo como emblema, pero a la vez tienen 40 o 50 prestadores en todo el país, en donde también eso suma mucho, y por supuesto la red de prestadores médicos individuales y lo que es diagnóstico y laboratorio, ¿verdad? Eso es hoy en día muy importante. Por supuesto que las personas que son un poquito más técnicas o más preocupadas ya se ponen a analizar el contrato y mirar la cobertura y ver si realmente necesitan, pero generalmente las personas jóvenes recién casadas miran rápidamente si está su pediatra, su traumatólogo, dónde se operaría, que quieren tener el parto en tal sanatorio, entonces se fijan en esas cuestiones y muchas veces su centro diagnóstico, si les gusta el lugar o quieren hacerse tal o cual laboratorio, ¿verdad? Ya cuando van pasando los años y empezamos a tener ya más golpes, como siempre yo digo, uno ya va mirando más cuánto tiene de medicamentos y descartable en cirugía, cuánto tiene en tema oncológico, ver si su seguro está invirtiendo en eso. Hoy en día hay prepagas. Bueno, yo estoy acá en mi doble carácter, así que tengo algo que hablar de Asismed también, Mike, así que también pensamos mucho en, bueno, seguir abriendo centros, seguir potenciando centros que estén en todo el país. Acabamos de inaugurar un centro oncológico, entonces la idea es tratar de nacionalizar también mucho, porque normalmente la alta complejidad mucha gente optaba por ir al exterior, entonces para nosotros un tema, una causa nacional es tratar de lograr poder ofrecer todos los servicios aquí en nuestro país, con excelentes médicos que tenemos, y bueno, la inversión en infraestructura, que es un poco el gran desafío que tenemos también con el doctor Navarro, ¿verdad? Que tenemos que tener lugares sanatoriales y centros médicos de vanguardia. Bueno, ya que habló de Asismed, yo creo que el señor Navarro también va a tener que hablar y contar un poco del Sanatorio Metropolitano, ¿verdad? Porque pues me parece que es justo y como decía al comienzo, este es un programa donde nosotros nos tomamos un tiempito para salir de la rutina y empezar a hablar con ustedes que son realmente los protagonistas para entender mejor cómo funciona el negocio y sobre eso empezar a construir después mejores preguntas en los diferentes espacios informativos que tenemos, ¿verdad? Entonces, sobre esa misma línea, cuando uno habla de alta complejidad, Alberto, ¿de qué está hablando? Está hablando de cirugías complejas, una prótesis de cadera, cirugías neurológicas, cirugías cardíacas, en donde ya son complejos, se necesita entrenamiento, se necesita profesionales bien entrenados, se necesita equipamiento también, equipamiento es importante que
y cirugía oncológica, que hasta un tiempo atrás la gente o el paciente que tenía ese tipo de necesidades salían del país para ir a hacerse. En este momento se está invirtiendo en eso, en equipamiento, en mejorar la calidad que se va a brindar. Esta pandemia hizo que nosotros cambiemos planes que teníamos también en cuanto a eso, a ese tipo de equipamiento, como tuvimos que adecuarnos a las necesidades ahora y invertimos en un laboratorio de biomolecular que no estaba en nuestros planes hacerlo todavía, sí estaba para hacerlo en un futuro no muy lejano, pero tuvimos que cambiar y hacer un laboratorio biomolecular que ya está inaugurado, que se hizo con suma urgencia, con todos los requerimientos necesarios para colaborar también en la atención con los pacientes que están afectados del COVID. Sí, yo creo que a todos los negocios, ¿verdad? De hecho, llevamos casi 4 meses en este segmento que tenemos todos los miércoles de conversación y hemos ido saltando desde supermercados hasta laboratorios, empresas de comunicación, de comida, y cada uno nos cuenta alguna diferencia que tuvo, ¿verdad? Entre lo que pasaba el año pasado y lo que pasa este año, y seguramente lo que va a ser el año que viene. Y ahora quiero hablar con ustedes de algo que me parece que es, digamos, el futuro y que también tiene que ver con esto que marcaban al comienzo. La gente que dejó de asistir o por temor o por X razón a los hospitales. ¿Cómo están activando ustedes, Julio, y después también el doctor Alberto Navarro Fretes, con respecto a la telemedicina? Porque eso parecía de ciencia ficción hace unos años, el tema de sentarte vos en tu casa y ver que el médico te puede diagnosticar o mirar tus imágenes a través de una computadora. ¿Eso ya es parte hoy en día de la realidad de las aseguradoras también, Julio? Sí, Mike, mira, ahí todavía tenemos, creo que, un tiempito para ir debatiendo el alcance de lo que va a ser telemedicina. Hoy entiendo que la gran mayoría de las empresas, nosotros también la tenemos totalmente activa para los médicos que desean acceder a esa herramienta. No solo la telemedicina tradicional para el médico especialista que llama y pide un turno, que de hecho tenemos más de 80 médicos que hoy están haciendo telemedicina, muchos de ellos con un 100% telemedicina, muchos de ellos hacen días intercalados, consultas presenciales y telemedicina, pero la telemedicina no es solamente eso, la telemedicina es la creación de un call médico que tuvimos que crear para dar soporte al 154, porque veíamos por experiencias propias que estaba bastante saturado. Hoy tenemos, en nuestro caso, tenemos 8 médicos que están 12 horas por día atendiendo llamados de personas con síntomas respiratorios, y sobre todo el seguimiento, que nosotros también le llamamos a eso como una inversión nueva. Jamás el año pasado estuvo en nuestra mente tener un equipo de 8 médicos detrás de un teléfono, detrás de un WhatsApp, contestando consultas de personas que están pasando por la enfermedad o con síntomas, o con el acompañamiento de dónde ir, qué estudio hacerse. Creamos centros respiratorios exclusivos que trabajan en línea con estos médicos online, como le llamamos, o telemedicina. Entonces, lo que no estamos muy seguros, Mike, es que hablando mucho con los médicos especialistas, es si puede suplantar. Yo estuve en varios países mirando la tecnología que ya hay disponible, el nivel de cámara. Llegué a ver en el Einstein el año pasado un médico que desde su casa de la playa le veía con una pantalla robótica una herida que le había hecho. Bueno, es parte de lo que vemos que hay en el exterior, y eso seguramente las sociedades médicas irán validando. Por nuestra parte vamos a estar siempre a la vanguardia de tener accesible eso, y sobre todo en esta situación. Hoy en día se tiene disponible, Mike. Yo no sé si va a cambiar 100% la parte presencial. Yo sé que hay una corriente médica que considera que, y el doctor me puede hablar mejor que nadie, hay muchas cosas que creo que sí se pueden adelantar telefónicamente y por imágenes, pero hay otras cosas que la consulta presencial todavía es de suma importancia. Así que está el ofrecimiento, está disponible, están las herramientas informáticas. Tuvimos que dejar todos los proyectos diferentes a lo que no sea informatizarnos y nos volvimos todos tecnológicos. Bueno, veremos post pandemia cuál es la tradición, ¿verdad?
Ya que estamos en la línea de hablar un poco de tecnología, hay que recordarle a nuestra audiencia que con el nuevo Galaxy Note y Note 20 Ultra vas a tener todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano, con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un power phone. Adquirirlo ya y descubrir la nueva forma de trabajar y jugar con el nuevo Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Para más información ingresa a www.samsung.com.py. Doctor Navarro, hace unos días en el lanzamiento precisamente de Samsung, de su nueva tecnología, mostraban que los nuevos relojes inteligentes, ¿verdad?, cuentan con un oxímetro, que ahora pasaron a ser, digamos, parte de nuestras vidas, porque el medir la oxigenación de la sangre con un virus silencioso como el COVID pasa a ser fundamental, ¿verdad? Y en la explicación, estos técnicos decían que gran parte de la medicina también va a ir por este lado, de que estos equipos que tenemos todo el tiempo en nuestras manos o conectados le puedan empezar a brindar información a los médicos. Supongo que eso también va a ser todo un desafío para los nuevos médicos, o sea, quizás para los nuevos médicos y para los médicos que tengan que adaptarse a la tecnología. No, es categórico que la tecnología que está viniendo o que nos muestran ofrece un montón de novedades. Como antes te medían la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ahora te miden cuál es tu captación de oxígeno, tu oxímetro de pulso. Ahora, yo creo que sobre todo tecnológicamente hay países donde, de primer mundo, donde sí, ya está el que le hacen una cirugía y le controlan a 300 kilómetros, le hacen el cuidado postoperatorio. Ahora, eso tiene también que no hay que perder de vista de que eso puede llevar a problemas al que todavía nosotros no estamos preparados, que son los problemas legales. El paciente te muestra la herida, vos le ves, decís que está todo bien, resulta ser que tiene una secreción o está infectada, no se ve, y le decís está todo bien y bueno, tiene problemas, y después la cuestión legal de quién tuvo la responsabilidad siempre van a ir contra el médico. Él luego él me dijo cosas que ocurren con el teléfono. Sí, a veces uno llama a una consulta y resulta ser que no anduvo. Hay anécdotas sobre que el médico le dijo que haga tal cosa y eso no resultó como el médico esperaba, y después se encuentra con que le reclaman el consejo que le había dado. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Nosotros hemos hecho una investigación con la gente que está trabajando con nosotros, y prácticamente no están muy de acuerdo con hacer la telemedicina por un montón de razones. Cada uno tiene también razones por las que no está de acuerdo. Existen y sabemos de que ahí se puede hacer, pero sí tendremos que legalmente creo que hay que hacer algo primero antes de meternos más en ese tipo de actividades. Es absolutamente necesario, y ver cómo otros países quizás ya se adelantaron, y ver un poco lo de la legislación, entender ciertas cosas sobre nuestra propia manera de ser tan particular, ¿verdad? Me contaba un doctor no hace mucho que le pedía a un paciente: mandame la foto de tu placa, le decía, cuando se hacía su rayo X, ¿verdad? Y el paciente le mandó la foto suya con la placa bajo el brazo, ¿verdad? Entre otras cosas que quedan como la anécdota, pero no dejan de ser verdad. Les quiero hablar de otra cosa antes de la última pregunta relacionada, porque parece que es necesario. Tengo acá el WhatsApp activo también en esto de la tecnología, y me dicen: por favor, consúltenle al doctor Navarro si esas pinturas que tiene detrás es cierto que son obra de su propia pluma. ¿Eso es cierto? ¿Usted pinta también? Sí, yo creo que algo que me benefició muchísimo esta cuarentena es dedicarme a pintar, y bueno, esas pinturas que están ahí son mías. Algunas están terminándose y otras ya terminadas. Estupendo, estupendo. Mira, tengo muy buena información, entonces me parece que la producción externa está funcionando muy bien. Vamos a ver si cuando se puede se hace por lo menos una exposición en alguna galería, doctor. Un vernizaje tenemos que hacer y poder, cuando podamos estar todos juntos para brindar un poco.
Sí, es necesario. Y Julio, no quiero tampoco, antes de hacer la última pregunta, no hablar de tenis, no hablar de la situación también del deporte. Bueno, Michael, estamos ya ansiosos, estamos atados, que queremos competir. Ya los chicos, por suerte, la verdad que estamos muy agradecidos que los protocolos que tenemos aprobados por el Ministerio ya nos permitieron retornar en gran medida a la práctica, si bien todavía en grupos reducidos y sin competencia, ni siquiera interna. Estamos esperando la evolución de esta última fase para poder lanzar los primeros torneos nacionales. Vamos a invertir mucho en competencia local, ya que por el momento todavía no se puede viajar. Pero bueno, ya las canchas, la gente está trabajando, los profes están trabajando, los clubes están activando, las academias están a full. Así que por ese lado, gracias a Dios, Mike, estamos muy bien y no tuvimos casos, gracias a Dios, de contagios en ninguno de los clubes. Justamente hoy empezamos a publicar las rondas que hacemos controlando los clubes y academias, y la verdad que hay muchísimo acatamiento. Y bueno, de hecho, sabes que en 600 metros cuadrados al aire libre, entre 2 personas o 4 personas, es bastante seguro. Por supuesto. Bueno, para cerrar esta conversación, que la verdad no sé en qué momento se hizo casi las 10 de la noche, se hizo muy amena esta charla. Como les decía, a nosotros nos suma desde un medio conversar con ustedes porque realmente aprendemos, y me quedaron algunas cosas picando, por ejemplo, lo de ver cómo uno elige un seguro médico privado, pero me encantaría saber de la boca de ustedes, que yo sé que de alguna manera son competencia también. Doctor Navarro, ¿qué tiene que tener uno en cuenta quizás si no tiene, alguien nos está viendo y todavía no tiene seguro médico privado? ¿Por qué debe hacerlo y qué tiene que tener en cuenta a la hora de elegir su seguro médico? Sobre todo, como muy bien decía Julio, la trayectoria de la empresa. ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué le ofrece los sanatorios, los locales donde va uno a recibir la atención, si están o no está cerca? Porque a la hora de la urgencia uno va a lo que tiene primero a mano. Se ve también la calidad de profesionales que tiene ese seguro. Se ve qué alcance de cobertura tiene, qué es lo que le va a cubrir en caso de necesidad y cuáles son las necesidades, como decían, una pareja joven que van a tener sus hijos, su parto, los chicos cómo están, los mayores después ya van teniendo otras necesidades, y tener en cuenta, o sea, la edad que tiene es muy importante para decidir qué empresa va a contratar. Julio, todo lo mismo, en época de pandemia uno se tiene que empezar a fijar algo más. ¿Qué le recomendamos a la gente? Ya, en nuestro caso, y después de 23 años de trabajo, y gracias a Dios, es una empresa que cumplió siempre tener 4 sanatorios propios, tener 3 centros médicos, poder destinar de repente un sanatorio específico para COVID, dejar los otros 3 sanatorios para casos de patologías generales. Creo que es una fortaleza muy importante y una red en todo el país con más de 80 prestadores. Pero sobre todo tener planes desde altísima complejidad, en donde te cubra absolutamente todo, hasta planes que puedan amoldarse a los solteros, a los recién casados. Y bueno, creo que el plantel médico sin duda CISMED es el gran diferencial. Así que aquí el doctor va a comprender también, porque trabajamos con su sanatorio, así que él está jugando doble, Mike, acá, ¿eh? Se beneficia también de la publicidad. Está bien, es publicidad para todos finalmente. Doctor Alberto Navarro Frete, presidente del Sanatorio Metropolitano San Martín y ProSalud Medicina Prepaga. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo. Un gusto para mí, y quiero hacer un poco un saludo para el grupo de la tesorería del sanatorio que hizo propaganda y que quería estar también esperando desde el miércoles pasado. Manejan la plata, son importantes dentro del equipo. Son muy importantes dentro del equipo, y por eso es mi reconocimiento para ellos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Julio Ferrari es director ejecutivo de ASISMED y presidente de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay, y también estuvo esta noche con nosotros. Julio, un gustazo, ¿eh? La verdad se nos hizo demasiado corto el tiempo finalmente. Muchas gracias, Mike, sobre todo por darnos este espacio y por preocuparte de la salud. Así que bueno, estamos a disposición y
Saludo a todos esos médicos, enfermeros, bioquímicos que están ahí en primera línea trabajando en este momento, poniendo el pecho. Así que mi reconocimiento y mi saludo para ellos especialmente. Un saludo especial para todos ellos. Por supuesto, esta es una edición más de Cuentas Sanas, este programa que se plantea un poco cómo está el panorama económico, financiero, en este caso de las aseguradoras, cómo se está tratando de capear la pandemia, porque es una situación en la que estamos, pero de la que vamos a salir todos juntos. Así cerramos una edición más. Como todos los miércoles, volveremos el próximo miércoles a las 9 de la noche, como siempre, por las pantallas de Gen, por Universo 970 para hacer Cuentas Sanas. Chao.